puntos muy importantes que tenemos que tratar como iglesia, como instituto, todo este tema de la mente y las emociones. Así que bueno, yo quiero dar apertura. Yo sé que hay algunos que vienen todavía entrando, pero ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar y luego vamos a entrar directo al tema, a la clase, ¿ok? Señor, gracias por esta bendición y oportunidad de poder el día de hoy ser expuestos a tu palabra en cada uno de los temas que se van a hablar. Gracias por las oportunidades de ir a lo que la Biblia dice respecto a tantas situaciones que observamos, vemos y vivimos de carne propia en relación a nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y toda la dinámica que hay dentro de ellos. Danos gracia y favor, Señor, a lo largo de estos 3 días, a mí y a cada uno de los exponentes aquí. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes de sentarse, salúdense simplemente por el hecho de romper hielo, de darle una sonrisa a alguien, si no lo has hecho. Si no te conocen, di tu nombre y de verdad todos muy bienvenidos. Y bueno, puedes tomar tu lugar. Puedes tomar tu lugar y vamos a comenzar. Yo quiero exponerles en esta tarde, en esta noche, la introducción a todo lo que vamos a estar hablando en estos 3 días. Y era para mí importante hacer este tema introductorio para que tú sepas cuál es nuestra base. Primeramente, creo que es muy importante asentar bases en lo que vamos a hablar y decir el porqué de lo que vamos a decir y nuestra creencia al respecto. Y primero yo quiero decirle, nuestro fundamento a lo largo de estos 3 días va a ser la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo primero que tú tienes que entender. Sí se van a hablar temas y sí se van a hablar conceptos y sí se van a hablar algunas pensamientos que hay por allá afuera. Pero de todo lo que se hable, lo que vamos a hacer a través de la palabra de Dios es centrarlos en ella, porque la palabra de Dios es nuestra fuente, es la verdad intangible, inalterable de Dios que da a nuestras vidas un punto de partida y es la brújula para poder llegar al objetivo correcto de lo que queremos hablar, de lo que queremos exponer. Entonces, bueno, después de decir eso, déjame orar. Quisiera orar en esta noche, ¿sí? Y que podamos una vez más, creo que el corazón tiene que prepararse en oración para poder recibir sobre todo este tipo de temas. Entonces, una vez más, yo quisiera en esta noche poder orar y que nuestras mentes y corazones estén abiertos a todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar y decir. ¿Está bien? Señor, gracias. Una vez más por este tiempo, esta bendición, esta noche de poder venir a tu presencia primeramente y a tu palabra y de ahí encontrar y extraer todo lo que nosotros necesitamos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Espíritu Santo, ven, que seas tú quien nos dé la luz de la palabra, pero al mismo tiempo traer tú la convicción, el discernimiento hacia adentro, hacia nosotros mismos y hacia afuera. Y que todo, Señor, lo que hablemos aquí, que sean esas palabras sabias de oro que traspasen el corazón, la mente y que transformen nuestra vida. Pues así también oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, primero lo que quiero compartir es para poder entender este tema introductorio de la mente y las emociones. Yo quiero decirte, número 1, nosotros fuimos creados como seres tripartitas. Número 1, fuimos creados como personas en 3 partes. Todos conocemos eso por versículos que nos han hablado. Tú los has escuchado, pero esas partes son espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo primero que quiero hacer
es comprobar eso de acuerdo a la Biblia. Y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, primer versículo que voy a leer, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Aquí hago un paréntesis. La palabra santificación por completo significa que el impacto de la obra de Dios en tu vida sea completa, no nada más en un aspecto espiritual, sino que se refleje en todo lo que nosotros somos. Cuando la palabra santificación también significa guardar o apartar para Dios, que es lo que la palabra está diciendo. Dios no nada más nos aparta de una forma donde distinguimos de la carne y del espíritu, como se pensaba en muchas de las personas que empezaban con el evangelio en los tiempos de los apóstoles. Una de las ideas de pensamiento es que la carne y el espíritu son dos cosas, y como son dos cosas, entonces no importa lo que pase con tu carne, siempre y cuando en tu espíritu estés bien, no hay impacto el uno sobre el otro. Pero este versículo lo que nos está hablando es que Dios quiere guardarnos, Él quiere apartarnos para Él, Él quiere tomarnos y declarar que somos de Él. Y aquí lo dice, el Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por cierto, las palabras griegas para esto que estamos hablando es espíritu, es la palabra neuma, es la palabra griega que tú la vas a ver a lo largo de la Biblia. Alma es la palabra psique, de ahí viene la palabra psicología, ¿sí? A veces ese término, por cierto, se ha satanizado porque se le ha dado un énfasis freudiano, que si mi hija estuviera aquí, que es psicóloga, y Sandes, que está aquí, dice, está completamente obsoleto Freud, ¿sí? Y creo que hoy en día hay muchos otros estudios de la mente y del alma. La palabra alma es la palabra psique, que están muchísimo más comprobables, tienen estadística, son más del método científico. Y bueno, y dice aquí, y cuerpo, la palabra cuerpo es la palabra soma, y luego dice que sean todos irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, porque es importante establecer que somos espíritu, alma y cuerpo a través de por lo menos algunos pasajes, no nada más uno solo. Hebreos 4:2 es el otro, dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma, otra vez la palabra psique, y del espíritu, neuma. Ahí diferencia alma y espíritu, hasta la médula de los huesos. Entonces ya nos habla de la parte material, el cuerpo, ¿sí? Los huesos es la parte material nuestra, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y se va a hablar mucho de esto a lo largo del desarrollo de los temas. Pero entonces vamos estableciendo eso, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y quiero decir esto porque de repente hay corrientes de que somos de que no somos tripartitas, sino que somos nada más lo material y lo inmaterial. Pero bueno, también cuando Dios dice, y te digo que fuimos creados como seres espirituales, porque Dios nos creó así. De hecho, en Génesis 1:26 Él dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios habla eso, Dios, que no es materia, es espíritu, ¿sí? Se hizo hombre a través de Jesús. Pero aquí está hablando Dios espíritu, y está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De qué está hablando? Como un ser espiritual, como un ser que tiene esta capacidad. Pero ¿qué pasa? Si somos seres espirituales, ¿qué pasa entonces allá afuera? ¿Qué pasa con toda la gente? ¿Qué pasa entre nosotros? Bueno, lo que pasa es que Dios nos creó así, pero el hombre pecó. Y cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Se separa espiritualmente de Dios. Adán se separa de Dios, y después de Adán y Eva, todos los seres humanos que nacen muertos espiritualmente. Esto también es importante establecerlo. Nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que por algún tiempo mientras estamos en la edad de la inocencia, tenemos misericordia de parte de Dios. Pero una vez que la conciencia empieza a actuar en el ser humano, y no quiero establecer edades para eso, entonces
somos ahí, tenemos que dar cuentas a Dios de que nacimos así. Pero déjame leer un par de versículos también de Génesis que tienen que hablar con esto, porque yo te decía, Adán peca, es separado de Dios, y después de Adán todos los que nacemos espiritualmente muertos. Y aquí también se comprueba en Génesis de que somos seres tripartitos. Fíjate cómo lo dice Génesis, empiezo leyendo capítulo 3 versículo 10. Dice: el hombre contestó: escuché que andabas en el jardín y tuve miedo. Esta es una expresión, la primera expresión del alma del hombre, donde ha habido esta muerte del alma, esta muerte, que impacta las emociones, los pensamientos, la memoria, todo esto que corresponde al alma. Y ahorita hablaré específicamente de eso. Dice: porque estoy desnudo, me escondí. Versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Esto que hace el Señor es un sacrificio como figura de la obra de Cristo y cómo nosotros íbamos a poder ser restaurados. Versículo 23, entonces Dios el Señor expulsó, ahí está, esta es la muerte espiritual, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Entonces estamos viendo que el hombre es tripartito, pero muere en su alma. Sí, por eso nacemos con tantos temores y cosas que después en el Nuevo Testamento se va a tratar con eso específicamente. También nacimos muertos espiritualmente. Y para el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 5 dice: de modo que Adán vivió 930 años y murió físicamente. O sea, en aquellos tiempos los primeros habitantes de la tierra vivían largamente porque eran la primera generación y todavía traían mucho en sus genes, obviamente, de Dios en ellos, hasta que Dios va reduciendo la edad. Esos son otros temas, pero aquí vamos viendo entonces que somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando nacemos con el tiempo contado para presentarnos delante de Dios. Vamos a morir físicamente, pero espiritualmente y en nuestra alma estamos también mal. Y esto es lo primero que hay que entender. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento, cuando está hablando con Nicodemo, y para algunos de ustedes algunas de las cosas que estoy hablando son muy básicas, pero para otros posiblemente no, y tienes que escucharlas. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús entra con este nuevo concepto, conocido para ti, pero es nuevo para Nicodemo y nuevo en una generación porque se está hablando por primera vez. Y Jesús dice: necesitas nacer del agua y del espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Del agua se refiere del ser humano, se rompe la fuente y nacemos, aunque hoy en día muchos nacen por cesárea, ¿no? Pero en aquel tiempo no había eso y nacían del agua. Sí, era una forma de explicarlo. Y del espíritu habla Jesús cuando confronta a Nicodemo, le dice: también tienes que nacer espiritualmente. Ese es el versículo 3 del capítulo 3 de Juan. Para el versículo 6 lo dice más directamente Jesús, dice: lo que nace del cuerpo o de la carne, de lo material, cuerpo o carne es. Pero ahora Jesús dice: y lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea, nacemos muertos espiritualmente y necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Entonces el ser humano nace con un alma en un cuerpo, y el espíritu es algo exclusivo de Dios. Esto tú tienes que entenderlo también, porque de repente hay mucha confusión en esto. El espíritu es exclusivo de Dios. La gente que no ha conocido de Dios personalmente son muertos vivientes. Y disculpa que lo diga tan fuerte, pero esa es la realidad de lo que son. Como Jesús le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Necesita haber una regeneración en ti espiritual, no por tus obras, sino por el milagro y la obra de Dios. Entonces, todos nacemos con una parte material, que es lo que tú ves, el cuerpo, lo que tú tocas, lo que tú alimentas, lo que tú sustentas. Pero también nacemos con una parte inmaterial, que es el alma. Y obviamente el espíritu es un espacio, es un
es algo en el ser humano exclusivo de Dios, ¿sí? Es algo exclusivo de Dios. No hay vida espiritual fuera de Dios, ni vida espiritual aún, por ejemplo, en la Biblia tú vas a ver ejemplos como una niña que tenía espíritu de adivinación. No es que tuviera una vida espiritual de adivinación, no, ella estaba muerta espiritualmente, pero eso influye sobre el alma. Avanzo un poquito para poder explicarte esto. ¿Cuál es la diferencia con el creyente, con el que cree en Cristo? Bueno, la fe. La diferencia en ti y en mí es la fe, que hemos puesto nuestra fe en Jesús. El autor y el consumador de nuestra fe es Jesús. Y la fe es en quien hemos puesto los ojos. Es nuestra esperanza, es nuestra vida, es nuestro ser. La fe no es un esfuerzo emocional o intención del pensamiento o intencionalidad del alma por creer algo. No. La fe es poner los ojos en Dios y Él se encarga de todo lo demás. Entonces, al hablar todo esto, ¿qué es el alma? Quisiera decirte qué es el alma. Y quiero ponerte aquí un pequeño ejemplo. Aquí espero que todos lo puedan ver. Ahí está ya. Vamos a suponer, bueno, yo voy a hacer un círculo aquí. Este es nuestro cuerpo. Sí, este es nuestro cuerpo. Esta es la parte material. Ya sé que lo hice muy redondo, no estoy sugiriendo nada aquí, Vamos a poner un ejemplo. Soy pésimo dibujante. Ok, cuerpo. Voy a hacer otro círculo concéntrico aquí y uno más. Yo voy a decir que el espíritu está aquí. El espíritu es lo más profundo del hombre. Esto es lo que le pertenece a Dios y solamente Dios lo puede hacer nacer por gracia, por obra de Él, por escogimiento de Él. No es porque yo escoja nacer espiritualmente. Dios me escoge a mí. Alma, ¿sí? Pero y cuerpo, ¿sí? Voy a poner una flechita aquí. Ok, ya te dije, el espíritu es lo más profundo. Pero entonces, ¿qué es el alma? El alma es esta parte inmaterial de cada ser humano donde residen, y fíjate bien todo lo que hay en el alma: pensamientos, tu memoria, tu mente, tus sueños, las emociones, los sentimientos, obviamente la inteligencia, la personalidad, la voluntad. Todo eso está en el alma. Temas como la ansiedad, como la depresión, como problemas psicológicos o psiquiátricos impactan el cuerpo porque son parte del alma. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Son parte del alma. Todas las cuestiones de bipolaridad, todo eso. Y son temas del alma. Y la palabra alma, yo te decía ahorita, en el griego es la palabra, y la voy a escribir aquí: psique. ¿Sí? Esa es la palabra alma, que viene en el Nuevo Testamento, es el término griego, está a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces nuestra alma es quien expresa nuestra personalidad, es quienes somos nosotros, porque son los pensamientos. En el Antiguo Testamento, en Proverbios dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que andamos aquí cargando. Nosotros somos el cúmulo de experiencias, de memorias, de situaciones que has vivido, buenas y malas. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a una serpiente o a una cucaracha porque alguien te metió miedo con eso, o a un perro porque algún día un perro te persiguió, o a las alturas porque la primera vez que te asomaste a alguien como que te hizo la broma que te iba a empujar? Y de ahí surgen muchas cosas que están obviamente dentro del alma y expresan en nuestro cuerpo quiénes somos, la manera que fuimos tratados, la cultura de nuestra familia, la manera de hablarse en nuestras familias, la manera de procesar los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la comunicación. Todo eso es parte del alma
y se expresa ¿dónde? En el cuerpo, aquí. El cuerpo, yo no sé si has escuchado este término, somatiza lo que traes adentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es somatizar? Que hay estrés tan terrible, hay preocupaciones, temores tan profundos, heridas tan fuertes en la persona, que el cuerpo los expresa como, pues a veces vomitando, a veces con úlceras, a veces con dolores de cabeza, a veces se somatiza de una manera tan fuerte que salen alergias y cosas. Eso significa que nuestro cuerpo expresa todos los problemas, el estrés y todas las situaciones que trae el alma, ¿sí? Entonces, yo te decía ahorita, nuestra alma es quien expresa nuestra personalidad, quiénes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio, compasión, y somos capaces de determinar y elegir y tomar decisiones, porque la voluntad también está y es parte del alma. ¿Sí? Sígueme un poquito más. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, porque este es uno de los grandes temas que tenemos que tratar aquí, el nuevo nacimiento, la oportunidad de encontrarnos con Cristo, el hecho de nacer de nuevo. Nacer de nuevo por gracia a través de la fe es una transacción espiritual donde el Padre nos otorga perdón y reconciliación con Él eternamente por medio de la fe en Jesús. No es por algo que tú hayas hecho, no es porque tú te lo ganaste, no es porque seas una buena persona. Esas cosas no valen para Dios. Dios no necesita de tus buenas obras, Él no necesita de tu bondad. Él expresa su amor a ti de una manera soberana, manifiesta su presencia y su gracia sobre tu vida de una manera soberana, porque Él quiso, porque le agradaste a Dios, aunque no le agrades a nadie ni a ti mismo. A lo mejor a ti mismo te ves en el espejo y dices, qué terrible persona soy. Yo no sé si lo has hecho eso, yo lo he hecho. Decepcionado en mí mismo, digo, híjole, Alan, ¿cómo me gustaría que fueras diferente? Pero por encima de mis deseos y mis esfuerzos, Dios me escogió por amor, por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra, y eso es lo principal que tú tienes que entender para poder ser transformados en esta área de nuestras vidas. ¿Sí? Ok. Entonces, esto no tiene que ver con nuestras capacidades para ser mejores, sino con la gracia y misericordia de Dios. Ok. Pero mucha gente entonces dice, y aquí es donde empezamos a tratar con este tema de la mente y las emociones. Bueno, hay gente que me ha preguntado, ¿por qué si ya aceptó a Cristo no cambia? Híjole, mano. Es más, tú te lo has dicho sobre ti mismo. ¿Por qué si soy cristiano batallo tanto? Ok, aquí está la explicación. Cuando tú naciste de nuevo, lo que fue puesto divinamente, una porción de Dios sobre tu vida, fue esto, el Espíritu. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. O sea, la espiritualidad de Dios, cuando el hombre pecó, le fue arrancada. Y cuando nosotros nacemos de nuevo por designio, por voluntad de Dios, esa parte que no teníamos, con la cual nacimos, que es el Espíritu, Dios lo otorga. ¿Ok? Dios lo otorga. Eso es lo primero que tenemos que entender aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si ya recibió o aceptó a Cristo no cambia? Y la respuesta es porque el alma, o sea, esta parte, el alma, o sea, donde están la mente, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los procesos de cada situación, la memoria, la personalidad, toda esa parte inmaterial de nosotros tiene que ser regenerada. Si tú estás tomando notas, esta palabra la tienes que apuntar: regeneración. Regeneración. La palabra regeneración significa nuevo nacimiento o renovación. La palabra regeneración como tal solamente viene 2 veces
en el Nuevo Testamento. La primera se refiere a la regeneración de nuestra alma, y la segunda se refiere a la regeneración de este mundo, ¿sí? Este mundo, como lo ves, va a cambiar, va a ser regenerado. Esa es la primera vez que aparece la palabra en Mateo 19:28. Jesús dice: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, dice, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos. Le está hablando a los discípulos, a los que andaban con él. La regeneración, este mundo va a ser renovado, es lo que Jesús nos dice. Pero la segunda vez que aparece, aunque aparece como idea en muchas otras ocasiones, pero la palabra como tal aparece en Tito capítulo 3, versículo 3. Ahora este sí tienes que escucharlo con un poco más de atención. Y Pablo le escribe a Tito, dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido espiritualmente. En otro tiempo se refiere Pablo a la antigua vida, antes de nacer de nuevo. Dice: estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. ¿Por qué? Porque el espíritu no gobernaba todavía. Cuando nacemos de nuevo, entonces entramos en un proceso de santificación. Ese es el término bíblico. O sea, es un camino donde el espíritu empieza a gobernar todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo puse una flecha así, porque es importante entender esto. Cuando realmente una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo con E mayúscula que habita en nosotros internamente empieza a gobernar sobre el alma, y entonces empieza a gobernar también nuestros cuerpos mortales con una promesa de resurrección. ¿Ok? Pero aquí dice Pablo a Tito, dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de toda clase de género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, porque el alma gobernaba. ¿Recuerda? El alma gobernaba los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? Es como escuchar las canciones mexicanas ochenteras de las cantantes amargadas, ¿sí? ¿Qué gobernaba? El alma. Ahí no está gobernando el espíritu. Lo que nosotros cantamos actualmente cada domingo, las declaraciones que hacemos, en las melodías que decimos, algunas son palabra de Dios así directa, otros son pensamientos que provienen de eso, de una regeneración del alma. Pero antes no, antes cantábamos o las rancheras o las cumbias, y a final de cuentas decíamos: esta es la expresión del alma es: pero sigo siendo el rey. Esa es la expresión del alma: pero sigo siendo el rey. Nada más que cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? El alma se somete al espíritu, y ya nosotros no somos los reyes. Ahora tenemos a un rey eterno, soberano, amoroso, el Señor de nuestras vidas, y Él empieza a gobernar nuestra alma. Ahora, cuando hablamos alma, hablamos todos estos aspectos que empieza a gobernar el espíritu: los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, el corazón, las memorias, los recuerdos, las acciones, las reacciones, las conductas. Todo es tocado por el Rey soberano que habita en nuestros corazones, ¿sí? Entonces sigo leyendo este pasaje. Dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Sí? Esto tiene que estar claro. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador. Y hay muchos otros pasajes, yo te decía ahorita, que si bien no hablan directamente la palabra regeneración, te dan la idea, el significado básico de lo que significa regeneración, que es donde la mente, las emociones, que es lo que estamos tratando en esto, tiene que ser renovado, tiene que ser regenerado. Segunda de Corintios 5:17, por ejemplo, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
¿sí? Nueva criatura es. Yo no sé si tú vienes y ya conoces a Cristo o no has tenido un encuentro personal con Cristo, pero es muy importante que a lo largo de estos 3 días tengas un encuentro con Jesús y permitas que tu alma sea gobernada por el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que nace al nacer de nuevo. Entonces aquí dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, ¿cómo somos regenerados? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que es nuestra alma, nuestras emociones cambiadas? ¿Cómo es que, ahora sí es la pregunta, es válida, si ya recibió a Cristo, ¿por qué no cambia? Bueno, debe de cambiar. No hay nadie que reciba a Cristo en verdad y no haya una transformación. Entonces, ¿qué está pasando? O la persona nada más dijo como perico una frase, o no se está permitiendo que el lavamiento, la regeneración actúe en él o en ella. ¿Y cómo es que actúa la regeneración? ¿Cómo es que somos regenerados? Bueno, ya te lo decía yo ahorita, a través de la palabra y a través de una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, que comúnmente es a través de la oración, de la alabanza, de estas prácticas espirituales que nos permiten ser renovados en nuestro interior. Romanos 12:2 te vuelve a dar la misma idea y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Y de hecho esta palabra en griego es la palabra metamorfo, o sea, es un cambio radical. Es lo que acabamos de leer de 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Tú no eres, y también tengo que decir esto, cuando tú naces de nuevo, tú no eres una renovación en el sentido como una casa que dice la voy a renovar. No. Dios tumba la casa y levanta algo nuevo, ¿sí? Eso es renovar, es algo hecho nuevo. Todo, por eso dice este pasaje, todo es hecho nuevo. Sigo en Romanos, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, que haya una metamorfosis mediante la renovación de su mente. Esto es muy importante. Nuestra mente, ¿sí? Nosotros cuando nacemos vamos formando nuestra mente, como a través de la cultura donde vivimos, las enseñanzas que vamos recibiendo desde el kinder, en la casa, hasta la universidad, lo que leemos, lo que vemos en la televisión, hoy en día en las tabletas, en las redes sociales. Muchos de los chavos hoy en día están formando su mente y tienen una mente tiktokera, ¿sí? ¿Qué es eso? Que son pequeñas porciones continuas de 15 segundos, que es una serie de información que se ha demostrado que les genera depresión y bueno, todo ese tipo de cosas, porque la mente no está hecha para vivir así. La mente Dios la hizo para que meditemos. ¿Meditemos en qué? En su palabra. Y entonces decíamos aquí que la mente tiene que ser renovada. La mente, nuestra manera de pensar cuando nosotros venimos a Cristo, deja de ser una decisión democrática. Si has escuchado esos ejemplos de es que así pienso yo, o es que así soy yo, o esta es mi forma de pensar. Bueno, el problema está que eso se contrapone a la Biblia cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo ya no es nuestra mente la que gobierna. Lo que gobierna es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nuestra mente se tiene que alinear a la palabra de Dios para tener una salud espiritual y una salud en nuestra alma. ¿Me van siguiendo? Entonces, aquí dice este pasaje, mediante la renovación de su mente. Yo quiero decirte, la mente sí se puede renovar. Aunque tu mente haya sido formada por heridas, o aunque tu mente haya sido formada por la influencia de majaderías o de pornografía o de lo que tú quieras, aunque tengas una mente muy sucia, yo quiero decirte, la mente sí se puede renovar por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Pero tenemos que someterla a Cristo.
Hemos escuchado también segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice que todo pensamiento tiene que ser sujeto a la obediencia a Cristo. Esa es la recomendación que nos da la palabra y es la orden espiritual. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, pero un clásico pasaje es el Salmo, creo que es el 34. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice, ¿verdad? No te oí. Ok. Bueno, ¿qué es esto? Que nuestra mente nuestra mente es nuestra lógica, nuestra razón, nuestro proceso de cómo alineamos una situación, todo eso la palabra nos dice que cuando lo sometemos a su Espíritu Santo y al poder de su palabra, ahí vamos a ir en un buen camino. Eso es lo que nos está hablando aquí. Por eso dice aquí, en esto que acabamos de leer, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si la mente no es renovada, nunca vamos a poder conocer esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, ¿dónde quedan todas nuestras emociones? ¿Dónde quedan todos nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues este es un tema muy abstracto. Siempre que lo hablamos es demasiado abstracto, o cuando lo queremos abordar lo sentimos abstracto. Sin embargo, es entender que todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que sucede dentro de nosotros está aquí, es parte del alma, pero puede ser transformado por el Espíritu, ¿sí? En el alma. Entonces, nada más quiero leer esta parte. Dice: en el Espíritu Dios mora como Espíritu, en el alma mora nuestro yo, y en el cuerpo moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu, o sea, al nacer de nuevo, mediante la regeneración. Ya leímos ahorita Juan capítulo 3. Luego, al extenderse como espíritu vivificante desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, la va saturando y la va transformando. Yo te decía ahorita, ¿pueden tus emociones ser transformadas? Claro que sí, porque la fe nos dice eso, la palabra nos dice eso, que sí podemos transformar nuestra mente, sí podemos transformar nuestros pensamientos, sí podemos transformar nuestros procesos, sí puede ser transformado nuestra voluntad, que es el corazón. Por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida espiritual. Otro pasaje, 2 Corintios 3:18, dice: así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y otro pasaje, Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Porque si ustedes viven conforme a la carne, esta es la idea, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea un cuerpo glorioso mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿puede ser tu mente renovada? Sí se puede, ¿sí? La Biblia nos dice que sí se puede. Y este es el libro que expresa la palabra de Dios, en quien hemos puesto nuestra fe, que nos dice que sí se puede. Puede ser la gente cambiada, cambia la gente, porque hay gente que dice: no, es que la gente no cambia. Mira, lo que no cambian son los rasgos de tu personalidad, ¿sí? Eso es lo que no cambia, porque eso proviene de Dios. Es como Él te hizo, como el que es siempre muy alegre, o el que es un poquito más de meditar, o como los que son muy creativos, o los que son músicos naturales, o los que son líderes naturales. O sea, hay cosas que, aunque se pueden desarrollar, son parte de tu personalidad, que no cambian. Pero lo que es tu alma, lo que es
el contenido de tus emociones, de tus pensamientos, de tus procesos, eso sí puede ser cambiado, eso sí puede ser renovado. Entonces, ¿pueden las emociones ser controladas? Porque a lo mejor algunos de ustedes están aquí y sienten que sus emociones de repente como que si tuvieran rienda suelta, como si tuvieran un motor propio y personal, que se van como caballo desbocado para donde les da la gana. Bueno, yo nada más quiero darte esperanza. Sí pueden ser tus emociones controladas también. Y cuando hablamos de control, jamás aquí vamos a hablar de una fuerza humana personal, sino del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que va ejerciendo su poder sobre nosotros. En Santiago habla de dos ejemplos y Santiago lo pone así: ¿cómo puede ser un barco controlado? Y él dice, por un pequeño timón. Y luego dice, ¿cómo pueden ser las bestias controladas? Pues el ejemplo es con la brida, en el caso de los caballos, que ponen, pero detrás de eso hay una idea: la mano del Espíritu Santo, que Él puede controlar todo lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer a Dios. La soberbia no tiene lugar delante de Dios. Y si nosotros con orgullo y con soberbia queremos sacar todo adelante, por eso muchas veces no podemos salir adelante, porque necesitamos humillarnos delante de Dios, y en humillarnos delante de Dios Él empieza a trabajar, ¿sí? Y en el proceso en lo que Dios va trabajando también, esta es otra cosa importante aquí por resaltar. Dios tiene muchas maneras de trabajar, pero quizás nos vamos a centrar en dos de ellas. Cuando Él hace milagros, sí, que yo creo que tú alguna vez has escuchado un milagro así de alguien que dijo, no, yo conocí a Cristo y ese día se me quitó lo borracho y las drogas jamás se me volvieron a antojar, y ese día, y tú dices, wow, qué milagrote. Pero hay otra manera como Dios trabaja, y es en procesos. En los procesos Dios se va manifestando en nosotros a través de sus atributos, y nuestro carácter va siendo renovado conforme al carácter de Cristo. El problema con las formas milagrosas, como muchas veces Dios actúa, es que se nos olvida rápidamente el milagro y volvemos a caer en lo mismo. Por eso casi el 95% de las personas sobre quienes se hace un milagro se vuelven atrás. Por eso, de hecho yo diría el 90%, porque es un ejemplo bíblico. De los 10 leprosos, solamente el 10% regresó, uno, a dar gracias. Todos los demás se fueron o se olvidaron, porque eso es lo que pasa con los milagros muchas veces. No estoy en contra de los milagros, creo en ellos. Pero cuando Dios trabaja en renovarnos por medio de la palabra y de su Espíritu Santo en nuestras vidas, es revelado Él en su carácter y es transformada nuestra alma a la manera, a la forma de Dios que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, bueno, yo quiero terminar aquí. Pues bueno, ¿por qué no oramos? ¿Sí? Ponte de pie ahí donde estás. Yo quisiera nada más terminar ahorita con oración, y luego tenemos más o menos como 10 minutos, ¿verdad? 15 minutos de break. Aquí pusieron cafecito afuera. Bueno, para que puedas procesar todo lo que te dije también. Espero que hayas tomado notas. Sí, es importante procesarlo. Pero esta oración que quiero hacer es porque lo primero que tenemos que hacer es situar nuestra alma en el altar. ¿A qué me refiero? Que tenemos que situarnos nosotros en una posición donde digamos, Señor, sé tú y yo no. Así como lo dijo Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe. Esa es la posición perfecta para que Dios actúe, trabaje, obre en medio de nosotros. Si no nos situamos en una posición así, podemos escuchar, un mensaje puede tocarnos, un mensaje nos puede hacer llorar, una alabanza nos puede hacer sentir así, hasta nos pone la piel así de gallina por lo que se está diciendo, pero no es sino hasta que nos situamos en una actitud de altar, que entonces Dios dice, mira, ya quitó su orgullo, dobló la manita
y está empezando a dejarme actuar. Y no que Dios no pueda actuar, pero yo te voy a decir algo: tú no quieres que Dios actúe de una manera violenta, porque ahí sí te puede matar. Tú quieres que Él actúe de una manera donde sea su mano. Pero para eso tenemos que empezar nosotros a decir: Señor, aquí estoy yo. Entonces, es lo primero que quiero hacer. Vamos a orar. Cierra tus ojos para no distraerte. Y tú empieza a orar: Señor, hoy vengo al altar. Vengo a morir a mi yo, a mis emociones, a mis sentimientos. Ya no quiero ser esclavo de mis emociones, ni aún de mi mente. Quiero ser esclavo de tu palabra, que seas tú reinando en mi corazón. Quiero que tú gobiernes en mi cuerpo mortal con vida. Que seas tú, Señor, el transformador, el que renueve, el que regenere todo aquello que yo he adoptado como verdad, aunque sea mentira, como verdad, aunque sea error, como verdad, aunque lo sienta a flor de piel, pero vaya en contra de tu palabra. Hoy yo me quiero alinear a ti y a tu palabra. Hoy mi alma, mi psique se alinea a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.